Tu nota principal de esta semana, Horacio Berbisky, porque has estado particularmente ocupado, movido en esta edición del Cohete a la Luna digital, tiene un nombre muy particular. ¿Por qué se llama así? Se llama El cráter y los enanos. Y se refiere... Parece una película de Herzog, es como un título. Y bueno, está esa hermosa ilustración de Alejandro Ross, animada por Silvia Canosa, que entre paréntesis nos olvidamos de poner sus nombres. Ups. Vamos a corregirlo más tarde. Donde vos ves el cráter del volcán del cual brotan enanos. Eso se refiere a una frase que se dijo en la reunión que tuvieron en la Quinta La Colonial de Merlo, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, con una veintena de intendentes de la primera y la tercera sesión electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí se dijo que la ausencia de Cristina en la contienda electoral de este año dejó un enorme cráter y que los demás aspirantes son todos enanos. Y ahí se atribuye al presidente Alberto Fernández decir, bueno, si ella no está, yo puedo competir. De ahí la idea del cráter y los enanos. Bueno, esa reunión transmitió un mensaje muy claro que el presidente Alberto Fernández tardó apenas un día en decodificar, y es que la convocatoria a una mesa nacional del Frente de Todos que coordine la estrategia para las elecciones de este año no es opcional sino obligatoria, porque de otro modo se establecería igual pero sin su presencia. Ahí pasó una cosa simpática. Sin operaciones de prensa, advirtió la operadora de prensa de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. En un par de días se habían producido ya varias antes de esto. Una era un trascendido según el cual Alberto Fernández no convocaría esa mesa, como el domingo pasado le reclamó Máximo Kirchner en la entrevista que le hiciste vos, Marcelo, aquí en el Cohete, porque, decía la operación de prensa, lo primero que le reclamarían en ese espacio es que renunciara a su proyecto reeleccionario. Yo he hablado varias veces con Alberto de este tema y según los días afirma que confía en su victoria o que dilatará todo lo posible el desistimiento para evitar el síndrome del Pato Rengo, que son dos lecturas realmente distintas. Es decir, una implica va en serio, voy a fondo, y la otra, bueno, lo estiramos todo lo posible porque de otro modo daríamos una muestra de enorme debilidad, lo cual es discutible. Yo no sé, realmente no estoy seguro, y se lo dije a él, no estoy seguro qué da más imagen de debilidad. Si decir no voy a ser candidato y esto se va a dirimir de otra manera, o decir sí voy a ser candidato cuando no se advierte que haya ningún entusiasmo en ningún lado por semejante candidatura. Otra operación fue que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, representó en Merlo al presidente, quien le encomendó preservar la unidad para ganar las elecciones con reglas claras en las cuales nadie habla mal de un compañero. Ahora, los asistentes a la reunión de Merlo dicen que Catopodis participó a título personal y que allí nadie habló de Alberto Fernández, lo cual es raro, pero es lo que dicen. Y la tercera, que Alberto condicionaba la convocatoria al compromiso de que no hubiera objeciones a su candidatura ni a la gestión del gobierno. Bueno, ustedes supongo que saben que Gabriela Cerruti es la biógrafa de Carlos Menem y de Mauricio Macri, con 2 libros, en realidad 3, porque el de Macri lo rehizo
después de que llegara a la presidencia. Son 3 libros excelentes. Ella es una peronista genética. Su padre fue durante años el chofer de Antonio Cafiero. No sabía eso. No, es poco conocido ese dato. Y es una comunicadora experta que ha mejorado en forma ostensible los mensajes presidenciales. Lo que es menos conocido es que su incorporación al equipo presidencial fue sugerida por Máximo, cuando las relaciones aún no se habían pudrido. La semana pasada, durante el hartante vodevil Alberto Guado y los Códigos, Cerruti le envió un mensaje que solo decía "los machos del off the record". Kirchner no le respondió. La última pieza audiovisual de Alberto dice que esto no es un spot de campaña. Es como Magritte eso, ¿no? Esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Cuando lo que estás viendo es una pipa. Efectivamente. Es una inmejorable forma de confirmar que sí está en campaña. Bueno, además hay algunos excesos que sugieren una valoración ingenua del carácter performativo del lenguaje, palabra que seguramente Josefina puede explicar qué significa. Es hacer cosas con el discurso. Porque en realidad no basta que Alberto y Gabriela digan que el presidente designó a Sergio Massa y que se refiere al ministro de Economía en la primera persona del plural, cuando todos saben, comenzando por el propio Massa, que llegó al gabinete en línea recta del Congreso y no desde el lado de la Cámara que presidía exactamente. Pero bueno, ellos creen que diciendo que Alberto lo designó y hablando en primera persona del plural por cada cosa que hace Massa, eso modifica la realidad. En 2010, por primera vez en la Argentina postdictatorial, un presidente en ejercicio perdió la elección en la que buscaba un segundo mandato. Este año podría haber un fenómeno todavía más curioso, el de un presidente derrotado en una elección interna de su propio partido, si la decisión finalmente fuera de competir. Y realmente. Ahora, ¿por qué, digamos, Alberto insiste? El Poder Ejecutivo celebra que la economía haya recuperado la caída fruto de la pandemia y acumule una expansión real del 3,5% en relación a la primera parte de 2019, es decir, antes de la catástrofe final de Macri. También festeja que la tasa de desocupación haya caído por debajo del 7%, que es realmente el nivel mínimo desde fines del 2015, el gobierno de Cristina, y con además un fuerte crecimiento de la población ocupada. Digamos, esto avala, digamos, la expectativa de Alberto, y todos los spots plantean crecimos, crece, avanza. Pero este crecimiento en el empleo estuvo liderado por las formas más precarias de contratación, y Alberto no lo ignora y lo ha dicho, y todavía nos falta, digamos. Alberto, el discurso de Alberto es impecable. El problema es que no siempre los hechos lo corroboran, pero el discurso en sí es impecable. A veces hay deslices, digo, como eso de decir que ahora hay que esperar 2 horas una mesa para comer en cualquier lado, que da la sensación de que... Mira, eso es muy interesante. Una persona muy inteligente que lee atentamente estas cosas y que yo escucho con mucho interés, me dice, el problema es la escucha. Le digo, ¿por qué? ¿Qué querés decir? La frase de Alberto es, yo escucho que la queja ahora es que hay que esperar. Bueno, depende con quién hablas, ¿no? Claro. Digo, yo tengo recuerdos personales, por ejemplo, del año 74, el gobierno de Isabel Martínez de Perón, donde había gente que decía, bueno, hablan de crisis, pero mira, están todos los restaurantes llenos. Sí, claro, pero ¿dónde? ¿Qué restaurantes?
Digo, esto es reflejo de una polarización muy fuerte. Hay en aquella época un 10% que le iba muy bien y llenaba los restaurantes. Pero la situación del conjunto no era buena. Es un poco el mismo desplazamiento del que estás hablando. Puede ser que los números de la macroeconomía den como para decir, crecimos, qué sé yo, pero Claro. después lo que ocurre con ese crecimiento económico es el tema que habría que discutir, ¿no? La distribución. Claro, es la frase famosa de Cristina. De Cristina, claro. En diciembre del año 20, en el acto en La Plata, o en la ESMA, no me acuerdo cuál era, donde dice sí, que el crecimiento no se lo apropien 3 o 4 vivos. Entonces, este crecimiento del empleo estuvo liderado por las formas precarias de contratación. Asalariados informales, trabajadores por cuenta propia, incluyendo el monotributo social, pero incluso hasta el salario real del sector privado registrado, que es el que cuenta con el mayor nivel de protección, sigue un 20% por debajo del nivel de 2017. Es decir, en 2017, en víspera de las elecciones, Macri había hecho un esfuerzo para no empezar todavía la demolición del empleo y del salario. Lo hizo después de ganar las elecciones de ese año. En 2017 mantenía todavía los niveles altos de Cristina. Está hoy por debajo de ese nivel de 2017, 20% por debajo, y casi un 4% por debajo de la primera parte de 2019. Estos son los datos del instituto que creó Carlos Tomada en la Universidad Nacional de San Martín, que hace ese tipo de mediciones. Por supuesto, las paritarias, que se realizan según la ley de contratos de trabajo, evitan mayores caídas del salario real, pero aún así los precios siguen ganando la carrera, sobre todo porque hay un desfasaje. Digo, la inflación es todos los días. Digo, en la Argentina, en el mundo la inflación se mide por año, en la Argentina se mide por mes, pero ya hay mediciones por semana y ya hay mediciones por día. En cambio, las paritarias, en el mejor de los casos, en los gremios más poderosos, ocurre cada 3 meses. Entonces ahí hay un desfasaje. Digamos, una vez que llega la paritaria, se recupera lo que se perdió en esos 3 meses, pero entre tanto hay una brecha que se perdió y se perdió y se perdió. Bueno, este es un patrón de crecimiento regresivo que deteriora la calidad del empleo y el poder adquisitivo del trabajo. Bueno, en comparación con 2019, que es el año en que asume el actual gobierno, el salario perdió 2 puntos, más de 2 puntos del Producto Bruto, y las ganancias empresariales crecieron 3,5 puntos del Producto Bruto, que es una enormidad. 3,5% del Producto Bruto en poco más de 2 años es una enormidad. Y si lo mirás en una visión de más largo plazo, la participación del asalariado, que durante la década kirchnerista superó el 50% del producto, retrocedió a los niveles de 2011. 2011, el año de la reelección de Cristina. Y de este modo se consolidó el ajuste iniciado ante el macrismo. Queda absolutamente claro con estos datos que en este periodo el salario no fue causante de la inflación por presión de costos, sino por el contrario fue la variable de ajuste para el modelo económico. En la página, si querés ver, hay unos gráficos que lo muestran con absoluta claridad. Ahora, hay cosas realmente notables de las cuales difícilmente vas a encontrar este registro. Durante el segundo mandato de Cristina, del 2011 al 2015, el producto se estancó, el crecimiento se ralentizó, porque no se pudo evitar la crisis mundial, pegó en todos lados. Y sin embargo, la participación del salario en el producto siguió creciendo.
A mí me parece que hay pocas cosas que dejan más en evidencia que el salario, el nivel del salario es una decisión política. Que no es que tiene que crecer la macro para... No, es al revés. Como insiste semana tras semana Enrique Aschieri, ¿no? Exactamente. En el cohete de la luna, ya no sabe cómo decirlo. Aschieri, Rovelli, Sí, Rovelli, Aronkin, sí, el cohete. El cohete, no es que la macro eleva el salario eleva la macro. Un aumento de salarios mejora la macro. Bueno, los salarios reales en pesos y en dólares, incluso al tipo de cambio oficial, son hoy los más bajos de la última década. Para encontrar algo peor pero no tanto, un poco peor, hay que retroceder hasta la crisis 2001, cuando el hit del verano no era Muchachos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el hit del verano 2001? Que se vayan todos. Exactamente. Bueno, con una aceleración inflacionaria como la que estamos viviendo, si esa idea de Massa de que cada mes va a ir bajando se parece mucho a la idea de Mr. Magoo de que cada mes va a ir bajando. Y el mes pasado, bueno, tuvimos un fenómeno realmente notable. La inflación bajó del 4,9 al 5,1. Lo cual se parece a Macri, que bajó la inflación al doble. Entonces, en ese contexto, un programa de estabilización integral debería poner el foco en reducir las ganancias de las empresas. Si no es el salario, la ganancia de las empresas el motor inflacionario. Y yo estoy seguro que Cristina lo haría. ¿Algún enano se animaría a hacerlo? Bueno, ustedes vieron, porque son lectores atentos, que los medios y las redes antisociales están saturadas de anécdotas de los conflictos del presidente con su vice, pero esas anécdotas oscurecen que este conflicto se remonta a 2 décadas atrás. Alberto recuerda con frecuencia que él fue quien impulsó a Néstor Kirchner a lanzar su candidatura presidencial durante el interinato a cargo del Poder Ejecutivo de un senador bonaerense. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cuál fue el senador? Un senador de la provincia. Duhalde. Eduardo Duhalde, gracias. Y que Cristina se oponía, dice Alberto. Ella tiene una coincidencia parcial en el relato. Ella cuenta que se enteró que su compañero había adelantado en varios años el proyecto que ambos compartían viendo un flash de noticias. Pasó por un televisor prendido y lo vio a Kirchner anunciando su candidatura. Se cayó de espaldas. Ahora, de ahí a concluir que el verdadero fundador del kirchnerismo, Alberto Fernández, hay una distancia que explica muchos malentendidos. Hay otro personaje que se considera miembro fundador, que es el empresario gastronómico Fernando Navarro, el chino, que es un masoquista que ahora promueve la candidatura presidencial del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Dijo muy suelto de cuerpo que Schiaretti sería un buen candidato del Frente de Todos. Como si no hubiera escarmentado con su aventura de 2017 con Florencia Randazzo. Ha hecho públicamente una autocrítica, pero... Viste, Gorrerán también había hecho una autocrítica del RP y después se metió en la tablada, después de la autocrítica. El otro día, zapeando, buscando, no me acuerdo qué, me topé en el canal de noticias, en la señal de noticias del Grupo Clarín, con una entrevista que le estaban haciendo a Beatriz Sarlo.
Y ella también dijo que Schiaretti sería un buen candidato. Ahora, gracias a Dios, ella milita en la oposición y no en el oficialismo como el chino masoquista. Bueno, estos son los desentendimientos a los que se refería el Cuervo Larroque cuando dijo que Alberto confundió cuál debía ser su rol con Cristina. Ahora, hoy no hay quien no idealice al ausente, pero la verdad, quienes hemos visto de cerca toda esa historia, sabemos perfectamente que el conflicto del jefe de gabinete de ambos presidentes Kirchner no fue con ella, fue con él. Ah, mira. Durante el conflicto con las patronales agropecuarias de 2008, amplificado por los medios del Grupo Clarín, Alberto decía que Cristina aceptaba su propuesta de urnas en Balcarce 50, pero que a la mañana siguiente había cambiado de parecer luego de pernoctar con su compañero en Olivos. Eso se lo escuché yo decir a Alberto. Era su preocupación era esa. Acordamos una cosa a la mañana y a la mañana siguiente vuelve de Olivos y cambió de idea. Bueno, no hace falta entrar en detalles irritantes, que son muchos, pero vale la pena recordar que en la década posterior a su renuncia a la jefatura de gabinete, las constantes apariciones mediáticas de Alberto, que fueron muchas, presentaban a Cristina como una persona cuya irracionalidad e incompetencia en materia económica puso en peligro los logros del kirchnerismo. Decía, los que obtuvimos con Néstor, decía. ¿Primera del plural, otra vez? ¿Acá Primera también? del plural también, sí. Y sus primeros mensajes presidenciales fue que él sabía cómo salir de esta crisis porque ya lo había hecho con Néstor. El subtexto era si Cristina no interfiere. Bueno, otra cosa que no sé si ustedes sabían, en octubre del año 10, cuando Kirchner murió en Santa Cruz, Randazzo transmitió el deseo de Fernández de ingresar al velorio y recibió una respuesta cáustica. De los tres Kirchner, el único que lo apreciaba ya no está. Bueno, la reconciliación de 2018 y la candidatura compartida al año siguiente fue un acuerdo de mutua conveniencia que unificó al peronismo y aseguró una victoria que poco antes parecía por lo menos improbable. Pero la victoria no borró esa disidencia básica sobre el rol de cada uno en la construcción política común. No sé si se acuerdan, pero hace un año, un poquito más, en enero del año pasado, en una nota del Cohete revelamos que cuando el presidente trató de convencer a Máximo Kirchner de las bondades del acuerdo con el Fondo Monetario que él cuestionaba, el entonces jefe del bloque de diputados le dijo: yo no apruebo esta negociación y tampoco estuve de acuerdo con tu candidatura cuando Cristina la propuso. De alguna manera Máximo mismo lo blanqueó la semana pasada cuando recordaba que en esa circunstancia, en la circunstancia en la cual Cristina decidió que Alberto fuese el candidato a la presidencia, que él era justo un día que tenía un acto en el cual tenía que hablar, es decir, o sea, no podía no hacer referencia a eso. La llamó a Cristina y que Cristina dijo: vos sabés lo que tenés que hacer. Y obviamente Máximo se cuadró y avaló la candidatura de Alberto, pero bueno, queda claro ya hasta el altura del partido, ya no disimula, digo que nunca estuvo de acuerdo. Nunca hubiese sido su elección. Yo la verdad no sé que... La verdad, si me preguntás qué opino, yo te diría no sé. Porque, digamos, los argumentos en favor de la posición de Máximo que vos acabás de exponer son muy claros. Pero la alternativa de que gobernara Macri un segundo mandato... No, era inviable. Es aterradora. Casi tanto como ahora, ¿no? Y no sé si ahora no es peor. Y la verdad es que, digamos, fue una respuesta táctica muy eficaz.
Ahora, claro, no solucionó estas cuestiones de fondo, ¿no? Ahora, en ese encuentro de la Quinta La Colonial, es una quinta que digamos que expropió el gobierno y hoy es de acceso público en Merlo, un lugar muy lindo. No participaron los gurkas del antikirchnerismo, como el automovilista Juan Horacio Zabaleta o la enemiga jurada del punto aparte, Victoria Tolosa Paz. No sé si se dieron cuenta que esta chica, esta señora, no puede dejar de sonreír ni cuando anuncia catástrofes. Yo es como si le hubiera picado Miguel Ángel Broda. Y mira que Broda tiene ese tic que se ríe todo el tiempo. Dice, la economía se va al diablo, esto es un desastre, y se ríe. Bueno, a ella le pasa lo mismo. Bueno, allí, en La Colonial, una de las afirmaciones que se escucharon fue la que mencionaba antes del tema del cráter. Otro de los aspirantes es el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Dio una entrevista en la que dijo que si el presidente era candidato no podían enfrentarlo su jefe de gabinete y su ministro de Economía. Bueno, le llevó, yo en la nota digo 5 tweets, en realidad fueron 7 tweets, rectificarse. Ahí dice: yo lo que dije es que el espacio que representa el gobierno nacional en elecciones primarias no puede estar representado en forma simultánea por el presidente, jefe de gabinete o el ministro de Economía. Si el candidato es el presidente, condiciona al resto de los candidatos que representan nuestro espacio. Ahora, esto no quiere decir que yo apoyo la candidatura del presidente o que deba ser el único candidato del Frente de Todos. Por el contrario, primero dice, no es que yo apoye, por el contrario, estoy convencido que el Frente de Todos debe garantizar diferentes expresiones internas para fortalecer nuestra competitividad electoral. Es decir, no los ministros de Alberto, pero sí el kirchnerismo. Y dice Capitanich, esto a los efectos de que nos podamos someter a la voluntad popular en base a un programa de gobierno con equipos calificados capaces de llevarlos adelante. Y agrega: dentro de estas interpretaciones, algunos títulos marcaron que Sergio Massa podría ser uno de los candidatos, lo cual es legítimo para cualquier miembro de nuestro espacio, pero eso no significa apoyo o compromiso alguno. Por último, el Frente de Todos debe promover en estas elecciones la participación de diferentes propuestas que expresen la unidad en la diversidad a los efectos de propiciar un método de selección de nuestros candidatos conforme a la voluntad popular. Bueno, ustedes se acuerdan la consigna que Alberto lanzó en 2019. Sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. Bueno, ahora kilómetros de texto y horas de audio repiten que el Frente de Todos debe preservar a cualquier precio la unidad. Incluso se acuñó una frase muy significativa, es decir, la unidad hasta que duela. Pero dentro del kirchnerismo comienza a circular una reversión de aquella sentencia, que dice: sin Cristina no se puede, con la unidad no alcanza. Porque claro, Cristina y la unidad fue la fórmula de 2019 y evidentemente no alcanza. Bueno, el 6 de diciembre Cristina fue condenada, entre otras cosas, a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y desde su despacho del Senado dijo que no iba a ser candidata a nada en la próxima elección. Bueno, el 27 de diciembre resignificó su anuncio en ese acto enorme que se hizo en el Estadio Maradona. Dijo que no era una renuncia, sino una proscripción. Sobre este tema escribió hoy Diego Stulberg en el Cohete, comparando la elección de Evita con la de Cristina. E instó a rebelarse contra esa proscripción. Pero al mismo tiempo
y esto, digamos, es una contradicción, pero una contradicción totalmente explicable, desalentó una respuesta espasmódica a su condena. Porque el acto del 17 de noviembre en el Estadio Maradona fue la mayor movilización política en años. Y no tenía sentido menoscabarla con respuestas emocionales pero incomparables en magnitud y organización. Hubo algunas. Sí, hubo algunos que... No, hubo pequeñas movilizaciones que no hicieron otra cosa que demostrar el acierto de Cristina. En medio de los festejos del campeonato de fútbol, en víspera de Navidad, Año Nuevo y vacaciones, que podía hacer una movilización patética, ¿no? En cambio, vos estuviste en el Estadio Maradona, sí, José. Estuve. Estuvimos. Bueno, los tres estuvimos. Histórico. Imponente. Digo, tal vez no tan grande como la del cilindro de Avellaneda del año 17, que hay una foto maravillosa. Con un pasillo hasta un círculo central donde está Cristina sola en medio de un campo de juego y una unidad ciudadana. Sí. Entonces, las fechas inmediatas para el proyecto que se denomina romper la proscripción son el 9 de marzo, que va a ser la fecha en la que el tribunal que la inhabilitó dará a conocer sus fundamentos, nada menos que en el aniversario del decreto 4161 de 1956, que criminalizó el mero nombre de Perón y de todos los símbolos gráficos o sonoros de su movimiento, y el 24 de marzo, que es la fecha tradicional del movimiento en defensa de los derechos humanos. Entre ambas está el 24 de febrero, cuando se cumplían 77 años, 77 años de la primera elección presidencial de Perón, el 24 de febrero de 1946. No sé si se viene la cuenta. No tengo tantos dedos. No tengo tantos dedos. Tal vez Alberto use esa fecha para la instalación de la mesa. Ahora, lo que se pone en juego es un intento de acumulación de fuerzas. Y la palabra mágica la pronunció Martín Insaurralde. Dijo: el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción de Cristina. Escribió en una red antisocial hace unas 2 semanas. Al mismo tiempo, de este modo, negaba que Axel tuviera ya asegurada la candidatura a su reelección. ¿Ustedes se acuerdan que el kirchnerismo, que impuso al alcalde de Lomas en la jefatura de gabinete provincial, en algún momento también pensó en postularlo para la gobernación, al tiempo que Axel disputaría la presidencia porque es el dirigente con mayor capacidad de retención del voto por Cristina? Pero un año después de eso, esos vientos han amainado, y no por imposición de la Cámpora. Son los otros intendentes de peso en la provincia, básicamente en el conurbano, los que no aceptan el predominio de Insaurralde. Fernando Espinosa de La Matanza, Jorge Ferraresi de Avellaneda y el propio Cato de San Martín, aunque Cato no va a ser candidato a la intendencia. Recién a fines de febrero, en el encuentro que se va a realizar en Santa Teresita, se arribaría a la decisión formal, pero es improbable que de allí surja algo distinto a la reelección de Kicillof. No obstante, el gobernador recita que es parte de un proyecto colectivo y que él va a hacer lo que decida su jefa, que es Cristina. Como si ella no hubiera propiciado el juego de los bastonazos de cada mariscal. Ella dice decidan y él dice yo voy a hacer lo que diga ella. El problema que yo veo, que lo he hablado con mucha gente, es que nadie sabe muy bien en qué consiste romper la proscripción. Si vos preguntás cómo se rompe la proscripción, empiezan unos largos circunloquios
se habla de la acumulación de fuerza, pero ¿cómo se rompe la proscripción? ¿Por qué? Porque es inimaginable que la casación de Hornos y Borinsky o la Corte de los Cuatro Supremos, que ahora están sometidos a juicio político, revoque la condena y su accesoria política. Pero al mismo tiempo, mientras no quede firme la condena, no se aplica. Por lo cual Cristina podría ejercer sus derechos políticos. Hay casos, muchos casos de alto impacto, en los que la Corte Suprema ha dejado correr una década o hasta dos antes de cerrar una causa con un fallo definitivo e inapelable. Pero también puede hacer lo contrario porque no tiene plazo. ¿Qué te dijo Máximo a vos de eso? Y por eso cuando yo le pregunté me dice con la justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en 5 minutos. Y nadie duda de eso, ¿no? Axel agrega que la condena está escrita y que romper la proscripción sería conseguir que la Corte Suprema no se anime a firmar ese fallo. Ya está escrito, pero no lo firmen. Con la polarización política que hay, es difícil saber hasta qué punto esta lectura está o llegará a estar instalada en la sociedad. Yo no lo sé. En todo caso, Cristina decidiría qué hacer o a quién apoyar. El tema de la unidad. Sin Cristina no se puede, con la unidad no alcanza. Ya pasaron 4 décadas desde la sorprendente victoria de Alfonsín en 1983. 5 años después de eso, la única interna en las 8 décadas de existencia del peronismo consagró la unidad detrás de Carlos Menem, que le arrebató la candidatura al gobernador bonaerense Antonio Cafiero. Esto le permitió recuperar la presidencia perdida ante una Unión Cívica Radical renovada, reformar la Constitución y ser reelecto hasta gobernar 10 años y medio seguidos. Pero esa unidad se forjó sobre el abandono del programa de la Revolución Productiva y el salariazo, con el que Menem batió al candidato del lápiz rojo, el radical conservador César Angelós. Y la única disidencia significativa en esa década fue el Grupo de los 8, en el que estaba el hijo de Cafiero y padre de Cafiero, y estaba Chacho Álvarez, estaba Germán Abdala, y que derivó finalmente en el Frepaso, y la CTA. En el año 99, la unidad del peronismo no le bastó a Duhalde para convertir sus críticas a Menem en una opción electoral. Es decir, Duhalde se desmarcaba de Menem, cuestionaba a Menem, pero esas críticas sí beneficiaron a la primera alianza, que se ofreció como continuidad, pero sin Ferraris ni Zulemas. La continuidad aburrida. Exacto. Y vaya que no fue aburrido el gobierno de la Rúa. Es decir, que es un spot de campaña fallido. La historia le pasó por encima. Bueno, con similitudes y diferencias, esas 2 primeras décadas del 83 al 2003 fueron de democracia tutelada por los grupos económicos locales y por los acreedores representados en el sistema financiero internacional. Y cada año fueron creciendo los niveles de exclusión. Esto responde a un proyecto que fue enunciado en 1957 por un ministro del dictador Aramburu que se llamaba Roberto Pedro Berrier. Fue ministro de Hacienda apenas 2 meses, desde enero a marzo del 57, pero le bastaron para acuñar una definición que a mí me parece fundamental. Berrier dijo
que la Argentina era un país espléndido al que le sobraban 5 millones de habitantes. Bueno, la pugna por el destino de ese sobrante iluminó las 2 décadas que pasaron, desde el golpe del 55 hasta el golpe del 76. En esas 2 décadas hubo avances y retrocesos de 2 coaliciones opuestas. Una coalición agroexportadora financiera y otra industrial laboral. Y el sociólogo Juan Carlos Portantiero llamó a eso el empate hegemónico. Uno avanzaba, el otro retrocedía, el otro contraatacaba, el primero retrocedía. Hay un indicador empírico de esta contienda, que es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los presidentes electos, aún en condiciones precarias como los radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia, y a caer con cada irrupción militar. El 76 fue el perfeccionamiento castrense del 55. Berrier rendía cuentas al dictador Aramburu y José Alfredo Martínez de Hoz al dictador Videla. No había prensa libre, no había sindicatos legales, no había justicia independiente, no había parlamento, se gobernaba por decreto y no había límites para el sufrimiento que podía infligírsele a los disidentes. La idea era que no hubiera marcha atrás posible. Fracasaron en el 55, tuvieron éxito en el 76. La práctica de la dictadura fue brutal y instiló miedo en la sociedad. Y ese miedo disciplinó a los gobiernos electos que sucedieron a la masacre. Y esto iguala, aunque han sido gobiernos muy distintos, esto iguala a Alfonsín, Menem, de la Rúa. Creo que fue en el año 80, 1980, sí, Aldo Ferrer, el economista Aldo Ferrer, estimó que en el país diseñado por Martínez de Hoz ya no había lugar para 15 millones de personas. Es decir, en el 57 de Berrier sobraban 5, en el 80 sobraban 15 millones de personas. Ahora, el número de excluidos necesarios para que el plan funcionara no cesó de crecer. Y cuando comenzó a morder los talones de la clase media con capacidad de ahorro, dio lugar al estallido de 2001. Ahora, el kirchnerismo colocó una bisagra en el 2003, cuando retomó, y ahí empiezan los segundos 20 años postdictatoriales. El kirchnerismo retomó la lógica histórica del peronismo, y los asalariados volvieron a imponerse en la distribución de los frutos del esfuerzo colectivo. Pero, y ahí está el drama, no pudo construir una sucesión consecuente. De modo que el peronismo conservador le impuso a Daniel Scioli en 2015, y en 2019 Cristina no encontró nada más potable que el actual presidente. Yo insisto en lo que dije antes, el discurso de Fernández es impecable. Si le toman examen de 20 verdades peronistas, sacan muy buena nota. Cuando él habla, los últimos serán los primeros, el salario le tiene que ganar la inflación, la inversión no es gasto. Ahora, solo a veces los datos de la gestión corroboran ese discurso. No, a mí no me parece casual que el liderazgo del PRO atribuya todos los males del país a los 70 años en los que cree que gobernó el peronismo. Y digo cree que gobernó el peronismo porque la verdad, en esos 70 años tenés dictaduras militares, tenés gobiernos radicales, y no solo peronistas, ¿no? Ahora, es muy gracioso porque, por un lado, abominan del peronismo y le echan la culpa de todos los males del país,
Pero por otro lado se codean con Mickey Vainilla, con Ramón Puerta, con Cristian. ¿Vos sabés quién es Mickey Vainilla? Mickey Vainilla, Sí. el personaje de Capusotto. ¿El personaje o Claro, el personaje claro. al que estás mentando ahora? Que yo me refiero. Que yo le pregunto porque como José recién se sienta hoy en la mesa nuestra. Sí conozco a Puerta, porque es de mi Misionero. provincia. Misionero. No, Piqueto. Miguel Pichetto es Mickey Vainilla. Ah, bien, ciudadano. Ramón Puerta, Cristian Ritondo, Eduardo Amadeo, Diego Santilli, Emilio Monzó, ninguno de los cuales brotó de un repollo liberal. Precisamente. Por eso, a pesar de que Cristina tiene un carácter realmente avasallador, que además le produce aburrimiento la rosca entre dirigentes, cuando llega la hora de lo que en una época se llamaba recuento globular y en otra poroteo, hasta Pablo Moyano le pide que haga un esfuerzo más y revea su decisión. La segunda parte de la oración varía según quien la enuncia, pero la primera es inamovible. Sin Cristina no se puede. Bueno, el tema de la mesa. En los primeros años del Frente de Todo hubo una mesa que presidía Alberto y que todas las semanas se reunía en Olivos con participación del kirchnerismo y del Frente Renovador de Massa. La coordinaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero y se mantuvo hasta las elecciones de 2021. En julio de ese año, Cristina y Alberto analizaron en esa mesa las candidaturas bonaerenses. En esa reunión estaba también Axel, Massa, Guado, Máximo y Cato. Ahí Máximo mostró un estudio detallado sobre las elecciones legislativas de las últimas 2 décadas. Ahí se veía que los reunidos en la mesa representaban en forma estable la mitad del electorado provincial, en configuraciones distintas cada vez. Cambiaban los nombres de los partidos, pero los que estaban ahí representaban más de la mitad del electorado. Y entonces dijo que tenía una propuesta de candidaturas que expresara ese universo oficial. Y esto no lo publicamos después de la elección, sino antes, en el momento en que ocurrió. Entonces, la lista sería encabezada por Santiago Cafiero en nombre de Alberto. Ahí Máximo dice: yo no nací presidente del bloque, en ese caso le dejo la presidencia del bloque. Luana Volnovich por la Cámpora, Carly Bianco en representación de Axel y Malena Galmarini, compañera en la política y en la vida de Sergio Massa, que había prestado su acuerdo para ello. Alberto y Axel recelaban que querían correrles a su jefe de gabinete, Cafiero y Carly. Entonces Máximo sugirió una alternativa. Otra posibilidad era que la lista la encabezaran Sergio Massa y Luana Volnovich, que en definitiva expresaba el núcleo duro de esa representación. Bueno, sorprendentemente él lanzó esa propuesta y nadie contestó, nadie dijo nada. Y después se enteraron a través de Clarín que Alberto dispuso por sí y ante sí que las listas en Buenos Aires y la capital federal fueran encabezadas por sus amigos Tolosa Paz y Leandro Santoro. Son 2 personas estudiosas y trabajadoras. Desde ese punto de vista, la verdad, no hay nada que objetar. Pero no tienen grandes antecedentes de construcción colectiva ni de inserción territorial. Bueno, ese muleto del Frente de Todos, encabezado por Tolosa Paz y Leandro Santoro en la 2 Buenos Aires, en el total del país perdió 4 millones de votos respecto a 2019. Y la catástrofe no fue peor porque no los capitalizó Juntos por el Cambio, que también padeció la deserción de 1 millón de votantes. Bueno, Alberto celebró la derrota como una victoria, porque entre las PASO y las generales se achicaron sus márgenes
Y también, sin consultar a nadie, esa noche del festejo de la derrota, convocó a un acto para celebrar la victoria en la Plaza de Mayo. Y en ese acto de celebración de la victoria, que fue el 17 de noviembre del año 22, también sin previo aviso, dijo que él se postulaba para la reelección y que lo iba a hacer en una interna con todos los que quisieran participar. Bueno, esto como construcción colectiva no es. Digo, vos podés opinar, está bien, no está bien. El tema no es ese, el tema es... No es una construcción colectiva, claramente. Claramente no es, se enteran en el momento de lo que él decidió. Se puede interpretar como una traición al frente. No sé, digo, esa es una palabra muy peronista. Yo trato de no usar en general. La desviación de las bases y fundamentos con los cuales se construyó un frente electoral. Eso sí. Eso sí. Ahora, de nuevo, el principal activo del oficialismo es el recuerdo de los sufrimientos que causó el gobierno anterior y su promesa de amplificarlos si pudiera. Bueno, la oposición está en un estado caótico, al cual contribuye la ambigüedad de Macri sobre qué hará, la pelea cada día peor entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y los conflictos entre el PRO y la UCR. Usted, no sé si se dieron cuenta que Macri y Rodríguez Larreta tienen fortalezas cruzadas. Si Macri decidiera ir por su segundo tiempo, yo creo que se impondría en la elección interna. Pero es más que dudoso de cómo le iría en la elección general. En cambio, Rodríguez Larreta creo que tendría mejor desempeño contra el Frente de Todos. En la general. Pero le costaría llegar a la candidatura desde su coalición. Le está costando. Ahora, la pugna de Rodríguez Larreta con Bullrich no escatima golpes bajos. Su ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, acabó con la carrera política del jefe de campaña de Bullrich, Gerardo Milman, al hacer trascender la denuncia sobre el auto cedido a Jerry por una empresa contratista de la Nación cuando él era secretario de Seguridad, que además manejaba una amante del diputado Procas. Sigue sin pasarla mal, ¿no? El amigo Milman. No, sigue sin pasarla mal. Tenemos una foto muy simpática de él tirado una reposera en el balneario CR de Pinamar, aunque yo no sé si él está feliz con sus largas vacaciones, porque en realidad está exiliado en Pinamar. Rodríguez Larreta tiene una colaboradora nueva que se llama Florencia Arieto, que había sido hasta poco antes colaboradora de Patricia Bullrich. Y ahora Arieto se descolgó con una declaración en la que le enrostró a Patricia Bullrich las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en operativos de las fuerzas federales que conducía Bullrich. Después se arrepintió, pidió disculpas, pero la guerra nuclear ya estaba lanzada. La ex diputada radical Silvana Giudici le recordó cuando Arieto planteó que a la provincia de Buenos Aires solo se podía entrar con Metra. ¿Cómo olvidarlo, no? Y que debía enviarse el ejército a Villa Mascardi, mientras el pitbull de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, la llamó hija de puta. Claro, en un mensaje privado. Pero ella lo difundió, porque dicen que no tiene códigos. ¿Salud? El Código Penal. Bullrich aprovechó el brulote para facturárselo a Rodríguez Larreta, frente al que reivindicó su propia presunta dureza, que es lo que le ofrece al país. Dureza.
Y además insistió en reformar las leyes de defensa nacional y de seguridad interior para enviar al ejército a combatir el narcotráfico en Rosario. Bueno, este es el tipo de decisión por el que México y Colombia todavía están pagando las consecuencias, con la autonomización de una parte de sus militares, la corrupción de otra y una enorme cantidad de muertos por completo ajenos a la cuestión. Esto es lo que están ofreciendo desde Juntos por el Cambio. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.